Historia del origen del ajedrez. Antecedentes históricos. El ajedrez tiene su origen en la India, aunque sigue siendo un misterio, pero la versión más aceptada sugiere que el ajedrez fue inventado en Asia, probablemente en la India, con el nombre de Chaturanga, más concretamente en el Valle del Indo, y data del siglo VI después de Cristo. Originalmente conocido como Chaturanga, o juego del ejército, se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia, y desde allí al Imperio Bizantino, extendiéndose posteriormente por toda Asia. La mayoría de los historiadores coinciden en ubicar el origen del ajedrez en la India en el siglo VII. El mundo árabe adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual, estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de notación algebraica. El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900, a través de la conquista de España por el Islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa. En las excavaciones de una sepultura vikinga hallada en la costa sur de Bretaña se encontró un juego de ajedrez, y en la región francesa de los Vosgos se descubrieron unas piezas del siglo X, de origen escandinavo, que respondían al modelo árabe tradicional. Durante la Edad Media España e Italia eran los países donde más se practicaba. Se jugaba de acuerdo con las normas árabes, descritas en diversos tratados de los que fue traductor y adaptador Alfonso X el Sabio, según las cuales la reina y el alfil son piezas relativamente débiles, que solo pueden avanzar de casilla en casilla. La era moderna del ajedrez, sin embargo, puede ser ubicada en el siglo XV, donde las piezas obtuvieron la forma que tienen actualmente. El primer analista serio del juego fue el español Ruy López de Segura, siglo XVI, quien en 1561 describió las reglas que aún se usan. El primer reglamento impreso fue publicado por François Philidor con el título Analyse du jeu des échecs, 1749, que fue traducido a muchos lenguajes y ayudó a la difusión del juego. Durante los siglos XVI y XVII el ajedrez experimentó un importante cambio, y la reina se convirtió en la pieza más poderosa, en cuanto a su movimiento se refiere, del tablero. Fue entonces cuando se permitió a los peones avanzar 2 casillas en su primer movimiento, y se introdujeron la regla conocida como en passant, al paso, que permite capturar el peón que sigue su marcha, y no come la ficha que se le ha ofrecido por una determinada estrategia, y el revolucionario concepto del enroque. Los jugadores italianos comenzaron a dominar el juego, arrebatándoles la supremacía a los españoles. Los italianos, a su vez, fueron desbancados por los franceses y los ingleses durante los siglos XVIII y XIX, cuando el ajedrez, que había sido hasta entonces el juego predilecto de la nobleza y la aristocracia, pasó a los cafés y las universidades. El nivel del juego mejoró entonces de manera notable. Comenzaron a organizarse partidas y torneos con mayor frecuencia, y los jugadores más destacados crearon sus propias escuelas. Existe una leyenda que dice que hace mucho tiempo existió un rey que era muy bueno, pero una vez luchando contra un reino enemigo perdió a su hijo en una batalla, y por tal motivo se puso muy triste, y se aisló en su castillo reviviendo una y otra vez la batalla donde murió su hijo, recreándola de muchas formas, y en ninguna podía salvar a su hijo y a su reino al mismo tiempo. Un joven que sabía el dolor que el rey sentía, pidió una entrevista con él. Luego de muchos intentos logró que el rey le diera la entrevista. El joven mostró al rey el juego del ajedrez, y le enseñó su similitud con una batalla real. El rey, que era un gran amante de los planes de guerra, no tardó mucho tiempo en entender el juego. El joven le enseñó al rey cómo era de importante sacrificar alguna pieza para lograr el partido, haciéndole ver que el sacrificio que su hijo había hecho fue lo mejor para el reino. El rey comprendió su error y aceptó la muerte de su hijo, y le dijo al joven que le daría la recompensa que él pidiese. El joven le pidió la siguiente recompensa: por la primera casilla del tablero quiero 1 grano de trigo, por la segunda casilla quiero 2 granos de trigo, por la tercera casilla quiero 4 granos de trigo, por la cuarta casilla quiero 8 granos de trigo, y así sucesivamente por las demás casillas. El rey ordenó que entregaran la recompensa inmediatamente, y agregó que era un pedido muy poco digno de su generosidad. Los sabios del rey, al tratar de encontrar el número que correspondía a la cantidad de granos de trigo, se dieron cuenta de que era un número muy grande de imaginar en esos días. Así fue como el rey aprendió otra lección: a ser prudente, y le pidió al joven se quedara en el castillo y trabajara como uno de sus asesores. Otra versión de la leyenda, algunas referencias citan al joven que ayudó al rey como el brahman Susa o Sisa, Susa Ben Dair el Idi, según los mejor informados.
Luego de lograr la fascinación del rey por tan noble invento, el sabio Brahmana aprovechó la oportunidad para darle una lección al soberano, y pidió solamente un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente. Por supuesto el rey accedió de inmediato a tan modesta petición. Pero, efectuados los cálculos correspondientes, recibió una mayúscula sorpresa. No podía pagar la recompensa prometida, puesto que la cantidad de granos a entregar equivalía a cosechar toda la superficie terrestre cultivable, conocida en el día de hoy. Durante más de 10 años. Casi todos los que relatan esta leyenda coinciden en el total exacto, 18.446.709.551.615, 18.446.744.073.709.551.615, lo cual se puede confirmar con un buen procesador matemático. Recuerda siempre ser prudente en tus respuestas o decisiones. Hasta la próxima.